Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este su programa de salud y prevención preferido. Hoy día tengo un programa sumamente importante de compartir con ustedes. Recuerden que voy a rescate de algunos casos médicos que pueden ser como el suyo, así que muy atentos a las recomendaciones y consejos que les daré. Además, en nuestro tema del día, una enfermedad sumamente interesante e importante, la diabetes mellitus. Además, voy a responder todas sus dudas y preguntas en mi consultorio libre. Esto y mucho más hoy día conmigo, el Dr. Joe. ¡Empezamos! Y bien amigos, ya me encuentro aquí en la casa de Stephanie, quien muy amablemente nos ha llamado para comentarnos acerca de su caso y compartirlo con nosotros. Ella está teniendo unas molestias en la muñeca derecha que nos quiere comentar. Stephanie, muchísimas gracias. Gracias, doctor, por venir. Para servirte, Stephanie. Coméntanos, ¿desde cuándo estás teniendo estas molestias y cuáles son? Bueno, hace unos días que me está fastidiando la muñeca y no puedo mover. Me está que me duele horrible. Y no puedo hacer ningún movimiento mayormente. Correcto. ¿Te está faltando la fuerza para sujetar las cosas? Sí. ¿O te molesta, o te duele, te limita el dolor, digamos? Ambas. Me falta la fuerza y también me debilita el dolor. Y como que va el dolor hasta el antebrazo. Ah, correcto. ¿Esto empezó de manera súbita, o sea, de un momento a otro? O cuéntanos cómo es que inició, ¿no? ¿Qué estabas haciendo o de pronto hiciste algún esfuerzo en particular? No, bueno, hace unos días, me amanecí así ya con este dolor horrible y con una herida. Fue al amanecer, entonces, o sea, al despertar de tu cama, ¿ok? Claro. Te dormiste sin dolor y amaneciste con la molestia. Sí. Correcto. ¿Y qué más tenías? Además me dices que apareció una... Sí, como una herida, si se da cuenta en esta parte de acá, y creo que ahora está ya como cicatrizando, ¿no? O sea, coincidentemente, amigos, lo que está ocurriendo es que aparentemente has dormido un día, al despertarte amaneció con el dolor de la muñeca, pero además apareció esa pequeña lesión, ¿no? Que inicialmente me comentas era de tipo rojita, sí, como una pequeña herida. Como una herida. ¿Cuál es en todo caso tu rutina de vida diaria? Bueno, en las mañanas estoy en la oficina y por las tardes vengo a cuidar al bebé, ¿no? En la casa. O sea, en la oficina estás haciendo actividades, escribiendo en computadora, mucho tiempo frente a la computadora. Sí, estoy casi todo el día en la computadora, ¿no? Y haciendo movimientos. Pero normalmente no has tenido esa molestia anteriormente, a pesar de que estás haciendo tu rutina de escribir y esto. ¿Haces pausas activas en tu trabajo? O sea, cada, digamos, hora o 2 horas estás haciendo estiramientos, moviendo tu bracito, estirando tu cuerpo para poder relajar los músculos, ¿o? No. Ok, muy bien. Esas son cositas importantes que hace falta saber para poder revisarte en este momento y ver de qué se trata. ¿Ok? Vamos a revisarte entonces en un momento. Bien, Stephanie, luego de haberte examinado, quiero decirte que tu diagnóstico es... Efectivamente, parece que ha habido una contusión en el caso de tu muñeca, que ha producido una inflamación de los tendones, que son la parte terminal de los músculos, que son los que mueven la mano y que se encuentran justamente pasando a través de la muñeca. En ese sentido, antes de comentar respecto de las recomendaciones propias para ti, algo importante que me interesa compartir con mis amigos es respecto a la pregunta que te hice con el tema de las pausas activas en el trabajo. Esto tiene que ver con la salud laboral y es muy importante, lo he comentado anteriormente, significa hacer cada hora o cada 2 horas estiramientos. Muchas personas hacen a veces estiramientos incluso de los músculos mayores del cuello, de la espalda, de los brazos, y muchas veces se olvidan de hacer estiramientos también de los músculos y los tendones de la muñeca. Y estamos viendo con mayor frecuencia los casos de síndrome de túnel del carpo, que incluso lo he visto en alguna oportunidad en un programa cuando visité a una colega, a una trabajadora de la salud técnica de enfermería por el esfuerzo físico que ella hace, pero también ocurre mucho en los momentos o en las personas que están desarrollando actividades de oficina. Entonces, en ese sentido, las pausas activas, amigos, son muy valiosas, muy importantes y pueden prevenir lesiones a futuro. En tu caso en particular, de hecho que hay varias posibilidades, Stephanie. Si bien es cierto, esa lesión que apareció de la noche a la mañana una vez que te fuiste a dormir y al día siguiente la notaste más el dolor, es posible que seguramente al lado de tu cama me comentabas mientras que te revisaba que existe
pusiste alguna cómoda, algún velador, ¿no es cierto? Sí. Entonces que está pegada a tu cama y es posible que al momento que nosotros hacemos movimientos en el momento de dormir, por ahí pues tu manito haya chocado seguramente con esta cómoda y haya podido producir este tipo de lesión y justamente la inflamación de estos tendones en el músculo. Entonces, en tu caso aparentemente ha sido eso, gracias a Dios no hay una lesión mayor, pero sí amerita algunas cositas. Lo primero es el uso de algunos antiinflamatorios analgésicos para que puedan disminuir la inflamación. De manera también complementaria puedes colocar bolsitas con agua caliente, sumergir tu manito en agüita caliente, puede ser con llantén o con manzanilla. Amigos, esto es muy valioso, muy útil para cuando hay problemas inflamatorios en las articulaciones. Y por supuesto, lo más importante de considerar también y que a veces no se hace es el reposo de la articulación. Es decir, tratar de mantener tu manito en una sola posición, obviamente evitando el esfuerzo físico, y con estas medidas seguramente va a desinflamar mucho más rápido. ¿Ok? Listo, gracias, doctor. Ok, te voy a dejar una indicación de todas maneras de la medicina que vas a tomar por estos días, pero a tomar en cuenta también estas recomendaciones para que recuperes más rápido. Listo, gracias. Ok, muy bien amigos, entonces ya saben qué cosas es lo que pueden hacer cuando ocurren estos dolores que pueden ser pues, suscitados por a veces este tipo de situaciones. Nosotros volvemos después de los cortes comerciales porque tengo mucho más que enseñarles acerca de salud y prevención. Aquí conmigo el doctor Yo. Volvemos. Y bien amigos, ya me encuentro aquí en la oficina de Joseph, quien amablemente nos ha llamado para contarnos acerca de su problema, que él está teniendo algunas dificultades respiratorias que nos quiere compartir. Joseph, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias doctor por recibir mi caso, haber venido a mi oficina para poder ayudar con lo que padezco, pues, ¿no? No te preocupes, para servirte Joseph. Coméntanos, ¿qué cosa es lo que está pasando contigo y desde cuándo? Bueno, contarle que hace aproximadamente 4 meses estoy padeciendo como que me agito muy rápido al momento de caminar, ¿no? O sea, como le estaba contando detrás de cámaras, camino de aquí a 2 cuadras o un par de kilómetros y me siento cansado, agotado. Por ejemplo, acá en mi centro laboral hay una escalera de 5 pisos, ¿no? Y cuando yo a veces subo, es como, y me agito bien rápido, o sea, es como si hubiera hecho, yo me acuerdo que yo estaba en el gimnasio y hacía ejercicios, ¿no? Y al momento que me daba 10 vueltas, así parezco, con el momento que yo subo ya, estoy en el último piso, ya parece que estuviera dando ya la 10 Pero vueltas. cuando caminas, digamos, a paso regular, normal, ¿es igual aparece la agitación o más cuando caminas apurado, a paso ligero? No, o a cuando paso subes ligero nomás. A paso ligero. Normal. Ah, cuando caminas normal. Claro, normal, o sea, como le digo, ¿no? Camino de acá, o sea, de acá a la avenida son como 10 minutos y ya, estoy cansado. Joseph, ¿ha cambiado tu rutina de vida, tu estilo de vida en estos últimos meses que justamente está coincidiendo con Sí, esta molestia? Antes hacías de pronto, ¿cómo era tu actividad física? ¿Cómo es ahora? Yo tengo costumbre, siempre en verano, matricularme en los gimnasios. Correcto. Y bueno, estuve en el gimnasio aproximadamente como 6 meses, así. Wow, ya. Y ¿Esto bueno, fue hasta qué mes más o menos? O sea, julio. de enero hasta junio, creo. Correcto. Y dejé el gimnasio y ahí en el momento cuando lo dejo, bueno, no le tomé interés a mi actividad física, ni a una comida saludable, ¿no? Ahora empecé a subir de peso en ese momento. Correcto. Y ¿Cuántos kilos más o menos has subido de ese momento hasta ahora? Aproximadamente unos 8 kilos. Wow, 8 kilos, correcto. Sí. O sea, ¿y tu actividad física también se ha reducido en este tiempo? Fuera de no ir al gimnasio, tampoco Sí, no, tienes mucha actividad porque estás ya no hago, en vida de oficina. Sí, solamente desde que estoy trabajando no tengo ninguna actividad física. Bien amigos, tenemos un factor muy interesante conversar acerca de Joseph porque él ha estado teniendo una rutina de vida bastante más activa en el gimnasio. Él es una persona joven y ahora actualmente pues está dedicando bastante a la oficina, a la vida sedentaria. Entonces vamos a ver qué cosa es lo que podríamos recomendarte en tu caso, Joseph. ¿Te parece si te doy una chequeadita primero? Vamos a revisar de todas maneras cómo está tu presión, tu corazón, tus pulmones
y luego te volvemos con las recomendaciones. Ya, ¿ok? listo, doctor. Bien, amigo, vamos a revisar a Joseph. Y bien, Joseph, luego de haberte examinado, quiero comentarte que tu diagnóstico es: efectivamente has reducido tu capacidad física y probablemente esto debido a tu cambio de estilo de vida que ha sido un poco radical, ¿no? De venir haciendo una rutina de ejercicio diaria durante 6 meses, amigos. Esto es muy frecuente que pasen las personas que han estado acostumbradas o que durante una temporada hacen ejercicio y luego pasan a una vida sedentaria, donde justamente esta falta de actividad física hace pues que no gastes las energías que normalmente estás consumiendo los alimentos, es decir, uno se mantiene comiendo lo mismo, pero de pronto está haciendo menos actividad física y eso pues es un factor desencadenante de sobrepeso también, que en tu caso estos 8 kilos pues tienen que ver definitivamente en tu falta de resistencia, de capacidad circulatoria, ventilatoria. Como médicos siempre nosotros primero examinamos que no haya nada físico, o sea que los pulmones estén bien, que tu corazón esté funcionando bien, y si eso se descarta entonces definitivamente está mucho más asociado a tu cambio de estilo de vida. Para todos nuestros amigos que nos están viendo, esto es muy importante, como te repito, porque el estilo de vida es justamente eso, un estilo de vida, un hábito, costumbres que debemos de tratar de mantener. De pronto no tanto como ir al gimnasio todos los días, porque muchas personas no tienen para pagar un gimnasio, pero sí tratar de tener una rutina donde hagas actividad física. Entonces lo que te recomiendo es definitivamente 2 cosas. Uno, que te mantengas haciendo actividad física en lo posible, o sea, camina en lo posible, sigue caminando, sigue haciendo este trote. Sé que inicialmente te vas a cansar, pero continúa, es más, esforzándote un poco más en hacer más actividad, especialmente fuera del trabajo también, dedicando de pronto ya no ese tiempo que ibas al gimnasio, pero de pronto puedes hacer pues caminatas en el parque de tu casa, etcétera, y comiendo, lo segundo, comiendo para lo que haces. Si estás ahora más sedentario, no puedes comer la misma cantidad de alimentos que consumías antes, porque si no, eso te va a llevar a sobrepeso. Una última cosita, amigos, es que justo yo me refería de que había estado consumiendo algunos suplementos vitamínicos para el gimnasio y te habían dicho de que quitar estos suplementos hacía que suba más de peso. Correcto. Rápidamente. Bien, amigos, aclarar este mito porque esto no es verdad. Muchas personas, a veces uno no sabe con quién está en el gimnasio, algunos inescrupulosos pues abusan de la información que brindan a las personas, a los usuarios de los gimnasios, para que traten de mantener pues el consumo de Pero esos eso me lo suplementos, decían los etcétera. mismos instructores. Por eso, exacto, o sea, hay que tener mucho cuidado para abordar la información de salud que se da en los gimnasios, porque a veces no siempre es verdad, ¿no? No tiene mucha relación el hecho de suspender un suplemento vitamínico, sino lo que pasa es que justo dejas el suplemento, dejaste de ir al gimnasio, pasaste una vida sedentaria y por eso coincidentemente pudiste haber subido. Entonces esta asociación no es del todo correcta. Y Joseph, espero haberte ayudado, y a todos mis amigos que también nos están escuchando y que han pasado y que están pasando también por estas molestias debido a los cambios en los hábitos de vida. ¿Bien? Gracias, Joseph, por habernos recibido. Entonces, Gracias, doctor, por atender mi llamado. Ok, amigos, no se muevan porque volvemos con mucho más información acerca de salud y prevención conmigo, el Dr. Joe. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica cada vez más prevalente en nuestro país y lamentablemente se relaciona con el estilo de vida que estamos llevando. ¿Cuánto conocen acerca de esta enfermedad? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo podemos tratarla? Eso está averiguando María en las calles en nuestra secuencia La Salud en las Calles. En nuestro país, cada día se diagnostican 8 casos de diabetes, que se caracteriza por la presencia de altos niveles de glucosa en la sangre y de no tener tratamiento adecuado, daña los riñones, los ojos, los nervios e incrementa el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Pero las personas conocen de esta enfermedad. ¿Y la diabetes? ¿Ha escuchado hablar sobre la diabetes? ¿Por qué se da la diabetes? Por la mala alimentación también a veces. A veces se dice que comen mucho dulce y por eso te da la diabetes. ¿Usted cree que eso es cierto? No, por la mala alimentación a veces que eso no come a sus horas. Por eso, tengo entendido. ¿Has escuchado sobre la enfermedad de la diabetes? Claro, es por el azúcar. ¿Es por consumir muchos azúcares? ¿Tú crees? ¿Es verdad o es mentira? Se puede decir que es verdad. ¿Has
tenido algún familiar que tenga esa enfermedad? No. ¿Sabes de los síntomas, cómo diferenciar si es diabetes? ¿Puede ser diabetes o no? No sabría eso. ¿Has escuchado hablar sobre la diabetes tal vez? Sí, ¿Por qué crees que se da la diabetes? por mucho dulce, azúcar, porque muchos ingieren azúcar. ¿En tu familia alguien ha padecido de diabetes? Sí, una tía. ¿Has escuchado de la enfermedad de la diabetes? Sí, hay bastante. Muy conocida. Pero, ¿alguna vez has tenido tu familiar que tenga diabetes? ¿Sabes de qué se trata la diabetes? ¿Por qué se A da? principio de diabetes. Los diabetes se da por mucha alimentación en harina, ¿no? Como la papa, el arroz blanco, todo pan blanco. Por la misma alimentación que tiene la persona, lo más fácil, ¿no? Consume. Señora, ¿y usted ha escuchado hablar sobre la diabetes? Sí, claro que sí. Es una enfermedad muy triste, ¿verdad? Algunos lo padecen. ¿Por qué cree que se da? En realidad, pues, podría ser porque, bueno, eso viene de la sangre, ¿no? Puede ser porque La alimentación, tal vez. acción, Dicen que es por comer mucho dulce. sí, por supuesto, eso es lo que dicen. Y si usted presenta algunos problemas de obesidad y sobrepeso, antecedentes de familiares con diabetes, hipertensión y sedentarismo, debe acudir al médico especialista para evitar dicha enfermedad. Bien amigos, ya estoy aquí para hablarles de una enfermedad muy importante y cada vez más prevalente. Se trata de la diabetes mellitus. Y es que aproximadamente más de 2 millones de personas están padeciendo esta fastidiosa enfermedad metabólica y que está asociada lamentablemente a algunos hábitos inadecuados de vida. Además, esta cifra es relativa, ya que existen personas que aún no han sido diagnosticadas teniendo la enfermedad o aquellas que han sido diagnosticadas de manera tardía. ¿Qué significa entonces tener diabetes? Significa que existen valores aumentados de azúcar o de glucosa en nuestra sangre con respecto a los límites normales. ¿Y qué es la glucosa o el azúcar? Es una molécula del grupo de los carbohidratos que se encuentra en gran parte de nuestra alimentación diaria, como el arroz, las menestras, el pan, las harinas en general, y además tiene la particularidad de ser una fuente de energía de inmediata. Una vez que el azúcar ingresa a través de los alimentos a nuestro organismo, esta se tiene que absorber en el intestino para llegar a la sangre. Y cuando se encuentra circulando en la sangre, esta azúcar o energía tiene que entrar hacia todas las células de nuestro organismo. Y para ello existe una hormona muy importante que permite el paso del azúcar de la sangre hacia el interior de nuestras células. Esta hormona se encuentra producida a nivel de este órgano que se llama el páncreas, que se encuentra detrás de nuestro estómago. Este páncreas produce la hormona llamada insulina. Esta es la que permite el ingreso del azúcar hacia nuestras células. Si no existe esta hormona insulina o no se encuentra funcionando adecuadamente, quiere decir que el azúcar queda circulando en nuestra sangre afectando a nuestros tejidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la diabetes mellitus con esta hormona llamada la insulina? O bien existe una deficiente producción de la hormona insulina por nuestro páncreas, o existe lo que llamamos los médicos una resistencia a la insulina, es decir, en aquellas personas gorditas, la insulina no genera esta función en particular de hacer ingresar el azúcar hacia nuestros tejidos, y de esta manera nuestro azúcar se queda circulando en la sangre. ¿Y qué ocurre cuando el azúcar queda circulando en nuestra sangre? Dos cosas. Uno, nuestra sangre se vuelve espesa, melosa por el azúcar, es decir, se afecta la circulación, la fluidez de la sangre. Y por otro lado, nuestras células no están recibiendo el azúcar, la energía suficiente para poder desarrollarse y seguir vivas. De tal manera de que se afecta todo nuestro organismo de manera general. Ojo que esto de la diabetes ocurre poco a poco de manera progresiva. Por eso nosotros podemos tomar medidas necesarias para poder evitar que exista la disminución de la insulina o la resistencia que estamos encontrando cuando no funciona adecuadamente esta hormona. Pero ¿cuáles son los síntomas que debemos de reconocer de la diabetes? En primer lugar, nuestro peso pesado. Es una enfermedad que inicialmente no da síntomas, por lo que debemos de estar muy atentos a realizarnos chequeos preventivos de despistaje, sobre todo a partir de los 40 años de edad o en aquellas personas que tienen factores predisponentes, como por ejemplo el antecedente genético, o son gorditos, sedentarios, no hacen mucho ejercicio, y estos son factores que pueden condicionar a la aparición de la enfermedad.
Bien, una vez entendido esto, los síntomas propios ya de la aparición de la diabetes como enfermedad son justamente aumento del apetito, aumento de la sed, aumento del volumen urinario, cansancio, somnolencia, cierta facilidad para las infecciones, entre otros. ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico de la diabetes? Bueno, fuera del interrogatorio y del examen físico que el médico te deba practicar, más enterarse de tus antecedentes, lo importante es realizarse algunos exámenes de sangre que están orientados básicamente a conocer cuáles son los valores de azúcar o de glucosa que normalmente presentas en la sangre. Pero ¿por qué se presenta la diabetes? Existen dos tipos de factores, aquellos factores que no podemos prevenir, los no prevenibles, dentro de los cuales están básicamente los factores genéticos, hereditarios, es decir, aquellos que vienen de los padres a los hijos o se transmite de generación en generación, como ocurre en el caso de la diabetes de tipo 2, que es la más frecuente, y también el ser mayor de edad. La edad avanzada es otro factor predisponente para padecer de diabetes, por eso es importante que realicemos los chequeos. Pero por el otro lado existen aquellos factores prevenibles, como justamente la falta de ejercicio, o sea, el sedentarismo, el estrés, el sobrepeso, la mala alimentación, que es lo que está abundando actualmente en nuestra sociedad, en la predominancia de los alimentos chatarras, alimentos muy azucarados o muy engordantes que también pueden predisponer a padecer de esta importante enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? En realidad son muchas, por lo cual nosotros debemos de abocarnos a tratar de prevenirla a como dé lugar. Y dentro de las consecuencias o complicaciones de esta enfermedad podemos tener como las más importantes a los derrames cerebrales, al aumento de la presión arterial, a los daños en los órganos como el riñón, a los daños en los órganos como los ojos, a padecer de neuropatías, o sea, problemas de los nervios, entre otros que podrían complicar seriamente el estado de salud de una persona, como lo son, por ejemplo, la predisposición a las infecciones, incluso algunas molestias bastante fastidiosas como la impotencia sexual en el caso de los varones. Bien, habiendo conocido acerca de esta enfermedad, mucha atención y a tomar nota de cuáles son las recomendaciones para prevenir y para combatir la diabetes mellitus. En primer lugar, debemos mantener un peso ideal. Debemos procurar hacer ejercicio y no ser sedentarios. Evitar las bebidas gaseosas principalmente. Evitar además la comida chatarra, que significa aquella que tiene exceso de carbohidratos y grasas. El uso de medicamentos adecuado en caso de que se padezca de la enfermedad debe de ser diario, indicado por el médico. Además, debemos de tratar de controlar nuestro estrés, los factores de nuestro ambiente y regular nuestra agenda del día a día. Los controles médicos adecuados, tanto en un control de la vista, del riñón, del corazón, del hígado y otros sistemas, ya sea con el endocrinólogo si es una diabetes complicada o una bien controlada con el médico general o tu médico de familia. Y bien, estos han sido unos datos muy importantes que compartir con ustedes sobre esta fastidiosa enfermedad que podemos prevenir cambiando un poquito nuestro estilo de vida, nada complicado como lo han podido ver, pero esto nos puede beneficiar muchísimo. No se muevan porque regreso en unos momentos para responder a todas sus dudas y preguntas en mi consultorio libre. Bien amigos, bienvenidos nuevamente a mi consultorio libre en esta época tan especial, vísperas de Navidad. Estoy listo para responder a todas sus dudas y preguntas aquí hechas en los exteriores y también las enviadas a través de mi página de Facebook de Dr. Joe. Vamos a ver qué nos tiene que decir la primera pregunta. ¿Qué alimentos debo evitar en estas cenas navideñas? Bien, definitivamente los alimentos, más que evitar algunos alimentos que otros, salvo algunas condiciones en particular, lo que deberíamos de hacer es evitar el empacho navideño en realidad. Es decir, consumir alimentos hasta saciarnos de manera excesiva, incluso de gula, porque eso nos puede generar pues una fastidiosa indigestión. Por supuesto, si existen algunas personas que de manera particular no toleran algunos alimentos como la leche, tema de chocolate, o no pueden consumir muchas grasas, entonces definitivamente en ellos tendría que verse las restricciones en particular de cada alimento, pero en general la recomendación es pues no empacharse de tantos alimentos y sobre todo no mezclar, a veces se mezcla mucho con el alcohol y esto podría pues empeorar los cuadros de indigestión, producir dolores abdominales que pueden llevarte a pasar una noche mala en el hospital. Así que ya lo sabes. Vamos a ver qué nos tiene que decir la siguiente pregunta. Doctor Joe, ¿qué debería hacer para prevenir una indigestión por la cena navideña?
Correcto, para evitar una indigestión en la cena navideña, como en cuanto a las recomendaciones que está dando justamente, es en primer lugar evitar el empacho navideño, como le acabo de comentar al quien preguntó anteriormente. En realidad lo que tenemos que hacer es no consumir en exceso alimentos como para poder generarnos un empacho. Lo otro es pues el exceso de grasas en particular y de dulces puede generarnos también molestias gástricas. Debemos acompañar definitivamente nuestra cena con ensalada, porque la ensalada nos ayuda a mejorar nuestra digestión y además evita pues que suban los excesos de grasa y de azúcar en nuestro cuerpo. De esa manera nosotros podemos evitar que se genere indigestión. Algunas personas pueden necesitar incluso algunos mates digestivos que puedan acompañar la cena navideña, también es válido, o existen algunas pastillas digestivas que deberían de tomarse o que podrían tomarse libremente en la farmacia, que también podrían facilitar nuestra digestión y evitar las molestias. En ese sentido, esas serían las recomendaciones para evitar pues fastidios en esta noche de Navidad. Vamos a ver entonces qué nos tiene que decir la siguiente pregunta. Bien, en esta nos viene a través de las redes sociales y nos escribe Fernando de Comas y me coloca: Dr. Joe, quisiera saber hasta qué hora es recomendable comer la cena navideña antes de acostarse. Bien, Fernando, te comento, es una muy buena pregunta porque muchos de nuestros amigos están pensando, normalmente nosotros tenemos una tradición de comer bastante tarde en la noche, muchas familias comen bastante tarde, llegada ya a las 12 de la noche, recién se están juntando para cenar, o algunos pues entre las 10 y las 11 de la noche aprovechan para hacer la cena navideña. Pero sin embargo es importante conocer cuánto tiempo después de haber consumido la cena navideña deberíamos de acostarnos, ya que el hecho de acostarse prontamente luego de haber cenado pues puede producir una mal digestión, empacho y sensación de malestar. Entonces la recomendación básica es mínimamente acostarse hasta 2 horas después de haber consumido la cena navideña, sobre todo si esta ha sido copiosa. De preferencia puedes hacer unas pequeñas caminatas en la casa, un pequeño conversatorio, estar de una manera un poco más activa para poder ir facilitando la digestión. Lo que sí, obviamente el hecho de mezclarlo con alcohol, esto puede generar definitivamente molestias, así que tratar de consumir en lo mínimo. La noche de Navidad es una noche de compartir en familia, así que lo podemos hacer consumiendo mínimamente cantidades de alcohol y ya saben, acostarse por lo menos hasta 2 horas después de la cena. Bien, vamos a ver qué nos tiene que decir la siguiente pregunta. Bien, y nos escribe Mariana de La Molina y me coloca: Dr. Joe, mi mamá tiene 40 años y sufre de diabetes. Quisiera saber qué alimentos clásicos no debería de comer. Bueno, Mariana, te comento que en una persona con diabetes definitivamente esta tiene algunas restricciones con respecto al consumo de carbohidratos, grasas en general, ¿no? Obviamente lo que se consume en la cena navideña, el panetón, el chocolate, pues son alimentos con una gran cantidad de azúcar y por supuesto que deberían de ser reguladas en 2 medidas en una persona con diabetes. La primera es en la cantidad, o sea, no es que no pueda consumir estos alimentos, sino que la cantidad debe ser restringida, limitada para su condición de diabetes, siempre y cuando definitivamente ella esté controlada, o sea, esté tomando su medicación diaria y además le hayan hecho sus controles adecuados durante el año. Esa sería la primera recomendación con respecto a restringir la cantidad. Pero lo segundo, y también no menos importante, es que existe un pequeño artificio, un truquito para que ella pueda consumir un poquito más, digamos, de la cuenta de estos alimentos grasosos o con carbohidratos, que es básicamente acompañar sus alimentos de una buena cantidad de ensalada, ya que la fibra de ensalada de verduras, por supuesto, ya que la fibra de las verduras impide pues que exista una absorción rápida e inmediata de los azúcares y de las grasas en nuestro intestino, y por lo tanto va a evitar que ella haga pues estos picos que son preocupantes, estos picos de elevación de azúcar en la persona que tiene diabetes. Así que ese truquito también se puede utilizar para que tu mami esté tranquila en esta cena navideña. Bien, y vamos con la última pregunta del tema. Bien, y nos escribe Luzmila de Caraballo y me coloca: Dr. Joe, ¿cuánto de ensalada debería de comer en esta cena de Nochebuena? Bien, Luzmila, en realidad con respecto a las ensaladas yo te voy a decir algo. No existe en sí una restricción
de consumo de las ensaladas. Más bien estas ayudan a facilitar la digestión, incluso a disminuir las elevaciones de los niveles de glucosa o de grasas en sangre, así que puedes consumirlas libremente en cuanto a tu voluntad. Sin embargo, si valga la aclaración, existen algunas ensaladas que están mezcladas pues con algunas frutas, ¿no? Como las manzanas o duraznos, etcétera, que en ese caso sí podrían pues aumentar nuestros niveles de glucosa, pero sin embargo en ese sentido deberías de tratar de restringirlas un poquito más que solamente una cuestión de verduras puras, pero en la mayoría de las veces no causa ningún problema el hecho de que las puedas consumir a voluntad. Bien amigos, con esto he llegado pues a la parte final de las respuestas de las dudas y preguntas que han hecho. Ya saben, a pasar una Navidad bastante tranquila y bastante feliz, cuidando su salud sobre todo. No se muevan porque vuelvo con la parte final para mostrarles un lugar muy particular para cuidar su salud. Volvemos. Y bien amigos, como siempre en la búsqueda de recomendarles los mejores lugares donde atender su salud, hoy su recomendación nos ha traído al distrito de San Martín de Porres y se trata de Ophthalmic Laser, un centro especializado en la salud ocular que vamos a conocer a continuación. Acompáñenme. Y bien amigos, tengo el agrado de encontrarme ya aquí en el consultorio del doctor Edgar Hidalgo. Él es el director médico de Ophthalmic Laser, un centro especializado en el manejo de patologías de enfermedades oculares. Doctor Edgar, un gusto conocerlo y gracias por habernos recibido el día de hoy. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la visita. Doctor, estamos aquí por la recomendación del público que nos ha indicado que aquí es un centro, un establecimiento de salud donde atienden con mucha calidez y calidad además. Quisiéramos por ese motivo conocer un poco más acerca de este centro. ¿Cuánto tiempo tiene doctor acá en este centro atendiendo? Nosotros solamente tenemos recién 27 años. ¿Solamente? Excelente, 27 años amigos. Imagínense doctor, ¿cómo así surge la idea de colocar un centro especializado acá en esta zona? La idea era porque mi esposa y yo somos de la promoción de San Marcos y también de oftalmología y decidimos poner un centro en San Martín y con todas las prerrogativas de ley. Y nos iniciamos aquí en la casa de mis suegros a 3 cuadras cerca del río, en un ambiente de 20 metros cuadrados, donde todo era consultorio y todo, ¿no? Y sala de espera. O sea que nace esto como un proyecto familiar, básicamente. Usted y su esposa iniciando una familia y además en sus especialidades correspondientes, coincidentes además, y pudieron pues armar este pequeño centro de atención y obviamente les fue muy bien. Sí, yo creo que sí fue gracias a la perseverancia y sobre todo a la atención y a la recomendación del boca a boca, ¿no? Entonces... Correcto, algo que vengo justamente cada programa insistiendo en este tema del trato humano a los pacientes, de la personalización de la atención médica, que mucho se ha perdido, doctor, porque ante la gran demanda del público a veces el trato un poquito que se ve, digamos, disminuido en su calidad. Pero sin embargo aquellos centros y aquellos profesionales que mantienen este trato adecuado con el paciente, pues finalmente, como usted dice, la recomendación es de boca a boca y eso es efectivo de todas maneras, doctor. Además, la educación en salud es básica. Yo creo que no solamente hay que dedicarse a la atención del paciente, sino también a poder educarlo. Creo que en esa línea más o menos usted me comentaba se encuentra también, ¿no? Claro, porque no hay que olvidarse que un oftalmólogo, antes de oftalmólogo, somos médicos, no hay que olvidarse de ello. Y un médico es psicólogo, es sexólogo, es cura, es todo. Pues el paciente quiere ser escuchado y no solamente hay que hacer los ojos, sino darle lo que uno sabe, lo poco que uno sabe, volcar en ello. Una atención integral, entonces. Que eso es exactamente lo que buscamos, doctor. Doctor, coméntenos, ¿qué especialidades o qué subespecialidades de la oftalmología se están manejando aquí en este centro especializado, doctor? Tenemos catarata, glaucoma, retina, oculoplastia, oftalmología pediátrica, óptica, farmacia, es decir, es una clínica de ojos
actualmente con 3 sedes y vamos con una 4ª sede en Comas también. Correcto, además imagino que cuentan pues con aparatos también sofisticados para poder hacer los exámenes auxiliares, para poder evidenciar con mucho más claridad las patologías oculares, y justamente eso es lo que quisiera conocer su ambiente, sus ambientes de atención para nuestro público y con qué herramientas están contando en este centro. ¿Le parece si nos muestra el ambiente? Hacemos un pequeño recorrido, doctor. Por supuesto, doctor. Muy bien, excelente. Entonces, amigos, vamos a conocer Ophthalmic Laser. Y bien, ya nos encontramos en este primer ambiente, doctor. ¿De qué se trata? Estamos aquí ante nuestro oftalmoscopio del oftalmólogo. Esta es la lámpara de hendidura en el cual vemos a gran magnitud, con diferentes magnitudes, para ver cómo está la córnea, cómo está el cristalino, cámara anterior, el iris, es decir, cuánto nos ayuda al diagnóstico exacto. De manera amplificada entonces las estructuras del ojo. Exacto, así es. Tenemos muchos aumentos y con eso podemos darle el diagnóstico exacto a los pacientes. Excelente. Igualmente aquí tenemos, este es el foróptero, el cual sirve para medir la vista. Antiguamente medíamos con la cajita de lunas, pero ahora ya tenemos algo más moderno, directamente podemos hacer ver pacientes y damos su medida en menos de 1 minuto. Excelente, y más preciso además también. Definitivamente. Bien, seguimos recorriendo entonces, doctor. Bien, y nos encontramos en este ambiente, doctor. ¿Para qué se utiliza? Esta es la sala de apoyo diagnóstico, para darle un diagnóstico más preciso a los pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos el autografotómetro, el cual nos ayuda a medir la vista, nos da la curvatura y la precisión exacta con el cual verificamos. Y aquí tenemos el campímetro, con el cual nos da el diagnóstico precoz de glaucoma, porque el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Así es, y es bastante frecuente y cada vez más con estas enfermedades metabólicas como la diabetes, doctor. Importantísimo entonces para que se evalúe también el campo visual con estos justo aparatos de última tecnología, doctor, que cuentan acá en el centro. ¿Seguimos entonces al siguiente ambiente? Muy bien, vamos para allá. Y bien, doctor, nos encontramos en este último ambiente de atención. ¿De qué se trata, doctor? Esta es la óptica y donde se atienden a los pacientes, porque es la parte complementaria de oftalmología. Correcto. Después de medición de la vista tiene que tener sus anteojos o lente de contacto. Pero ahora no solamente eso, sino que ahora podemos darle otras alternativas, como la cirugía láser. Ajá, o sea, también cuentan con centro quirúrgico, doctor. Así es. Entonces ya con eso le decimos adiós lentes, adiós miopía, con cirugía láser. Sí, que cada vez está siendo un poco más asequible también, ¿no? Porque antes, en sus inicios, era pues un poquito difícil llegar a la cirugía láser por los costos también, pero tengo entendido que ahora pues están mucho más asequibles. Sí, porque ya tenemos nuevos equipos modernos de alta tecnología y, como usted dice, al alcance de todo bolsillo. Correcto. Me comenta que tiene otras sedes, doctor. Comparta por favor con nuestros amigos, además de esta en San Martín, ¿tiene otras sedes? Sí, gracias al apoyo que hemos tenido del público, tenemos la sede aquí en la Avenida Perú, en la cuadra 32 tenemos la sede, y también tenemos otra frente a la Municipalidad de Los Olivos, Izaguirre 752, frente a la Municipalidad de Los Olivos, y vamos a inaugurar una 4ª en Comas. Tremendo, doctor, excelente. Tremendo emprendimiento, además familiar. El doctor nos comentaba de sus inicios con su señora y ahora además ha incorporado también su hijo como profesional especialista en oftalmología. Doctor, también me comentaba. Sí, mi hijo también ya es oftalmólogo. En este momento está en México haciendo una especialidad de retina. Excelente, excelente. Entonces miren qué lindo, además de ofrecer un servicio de calidad, es un ejemplo de un emprendimiento familiar que con mucho esfuerzo y perseverancia se mantienen pues vigentes, doctor. ¿Me acompaña entonces para la parte final, doctor? Con todo gusto. Okay. Y bien amigos, luego de haber hecho nuestro recorrido y conocer acerca de esta clínica oftalmológica, hemos encontrado que existen ambientes adecuados para su atención, con profesionales capacitados, de trato humano además, a unas tarifas justas adecuadas para la sociedad y sobre todo, lo más importante, con su recomendación. Por lo tanto, este establecimiento es un establecimiento de salud 5 estrellas. Felicidades, doctor. No, gracias. Muchísimas gracias además por habernos recibido y bueno, invitar a nuestros amigos a que puedan venir aquí a Ophthalmic Laser a generar su atención especializada. Son bienvenidos a su clínica cumpliendo nuestro lema, ver bien para vivir mejor. Excelente. Volvemos para la parte final.
Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias como siempre por su gentil compañía. Un programa muy especial en vísperas de nuestra fiesta navideña. No me queda más que desearles a todos ustedes que pasen una linda Navidad en compañía de los seres que aman, que disfruten mucho esta fiesta tan especial y que recuerden que lo más importante es celebrar el nacimiento de nuestro niño Jesús. Conmigo entonces nos vemos hasta el próximo sábado, como siempre a las 2 de la tarde, aquí por UTV, tu conexión familiar. Gracias, feliz Navidad.